Marvel reescribiré el mundo entero 01-12 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Créeme, esta adivina es increíblemente precisa. Es pura palabrería psicológica, ¿y de verdad te lo crees? Frente a una pequeña tienda en Queens, Nueva York, un hombre y una mujer discutían. El rostro del hombre reflejaba impotencia. No le interesaba la supuesta adivinación, pero las insistentes peticiones de la chica lo habían atraído a la tienda. El local no era grande, y los objetos en su interior estaban dispuestos al azar, pero allí estaban todos. Desde ristras de monedas y brújulas hasta bolas de cristal y cartas del tarot. Una mezcla de todo. En el centro de la sala había una mesa con una bola de cristal transparente, y detrás de ella, un hombre con un cardigan beige. El hombre apoyó las manos sobre la mesa, mirando a los dos clientes que acababan de entrar. Sus ojos brillaban con una tenue luz amarilla, casi imperceptible. Amanda, ¿estás aquí otra vez? Sí, maestro White, mi novio ha estado inquieto últimamente, siempre tiene malos presentimientos y a menudo se despierta de pesadillas y... El novio interrumpió a Amanda, extendiendo la mano para sentarse frente a ella en la mesa de adivinación, con las piernas cruzadas, mirando a White con una mirada muy firme. He oído que usted puede adivinar el pasado y el futuro. ¿Adivine qué voy a hacer ahora? Las palabras del hombre estaban cargadas de agresividad. Más como si estuviera allí para desenmascarar a un farsante que para practicar la adivinación. White miró al hombre blanco, sus ojos reflejando destellos, imágenes fugaces en ellos. El pasado y el futuro del hombre que tenía delante. Elija uno, señor Creature. White colocó las cartas del tarot y la bola de cristal sobre la mesa frente a Creature. Amanda miró a su novio, ligeramente tenso. Que ella supiera, su nombre no contenía la palabra Creature. La respiración de Creature se aceleró un poco. Tras dudar unos segundos, colocó la mano sobre la bola de cristal. En la brillante bola de cristal, vio a un chico alzando un hacha y estrellándola contra la cabeza de su compañero. El cuerpo se desplomó pesadamente contra el suelo, y la sangre se mezcló con las gotas de lluvia. El chico permaneció inmóvil, su espalda revelando una locura. Lentamente giró la cabeza, mirando al cielo, y el rostro era el de Creature. Sus miradas se cruzaron, y una sensación de pavor los invadió. ¡Ah! Exclamó Creature, saltando de la silla, con los puños apretados como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La revelación del mal oculto le produjo una intensa inquietud. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Preguntó Amanda, abrazando a su novio e intentando calmarlo. La niebla acabará disipándose, y la sangre del eclipse fluirá hacia atrás, murmuró White, repitiendo las palabras del acertijo, mientras guardaba la bola de cristal y señalaba el cartel de pago a su lado. Creature tembló al sacar la cartera del bolsillo, arrojó unos dólares sobre la mesa y luego tiró de su novia hacia la puerta. Justo antes de irse, Creature se giró para mirar a White, que estaba inclinado recogiendo dinero, con los ojos llameando con una intención asesina apenas contenida. Después de que se marcharan, el letrero de abierto de la puerta cambió a cerrado. El tercer asesino. El cliente número 23. Buenos números, murmuró White para sí mismo, y de repente miró hacia un lado. ¿El templo de Nueva York? Cada vez reaccionan más rápido. En cuanto terminó de hablar, una puerta colgante se abrió en la tienda y unos monjes con túnicas salieron con cautela. Tras inspeccionar la pequeña sala de adivinación, se enderezaron. Llegamos tarde, los intrusos se han marchado de nuevo. White se sentó tras la mesa de adivinación, observando en silencio cómo los monjes revisaban rápidamente todos los elementos de la sala, asegurándose de que no se les escapara nada antes de irse. Problemas, parece que esta identidad solo se puede usar hasta ahora. Dicho esto, una figura blanca se levantó del cuerpo de White. Sin su apoyo, White se desplomó en una silla, palideciendo. La figura vestida de blanco, llamada Xie Wiming, no nació en este mundo. Era un transmigrante común. A diferencia de la mayoría de sus semejantes, Xie Wiming no entró directamente en este mundo, sino que se convirtió en una figura solitaria en el vasto río del tiempo. Las condiciones de vida allí eran mucho más duras que en el universo. Como forastero, Xie Wiming solo podía esconderse, evitando las crisis que surgían constantemente y a los diversos demonios y dioses que rompían las barreras del río del tiempo de este mundo y vagaban libremente. A diferencia de esos demonios y dioses nacidos con ciertas reglas, Xie Wiming obtenía poder a través de las mareas gravitacionales causadas por la colisión de información entre diferentes mundos.
En pocas palabras, era como una gota de tinta que cae en este mundo. La amplitud de las ondas representaba la intensidad de su poder, y la longitud de la penetración del color determinaba la profundidad del mismo. Por lo tanto, para escapar de su precaria situación, Xie Weimin primero necesitaba establecer contacto con el centro místico de este universo. Sin embargo, este lugar, por desgracia, tenía sus propios guardianes, así que Xie Weimin solo podía ejercer su influencia mediante tácticas de guerrilla. Blanco era una coraza que Xie Weimin había construido interceptando el karma de los muertos. Tras tanto tiempo en Nueva York, el ocultamiento de esta coraza se había agotado por completo. Ahora, solo le quedaba sacar el máximo provecho de este último desecho. El cadáver de Blanco se levantó por sí solo, se pegó a la pared y lentamente comenzó a desgarrarse el pecho. Una hoja transparente surgió del aire, clavándolo a la pared y creando una sospechosa escena del crimen. Justo cuando se aplicó la influencia, una fuerza temporal surgió del presente, extendiéndose hacia el pasado y el futuro. Anciano. Solo ejercí esta pequeña influencia, y estás usando la piedra del tiempo para encontrarme. Tras completar sus últimas acciones, Xie Weimin se levantó apresuradamente del río de los mundos, abandonando este mundo y alejándose del área cubierta por la piedra del tiempo. Estaba bastante familiarizado con el poder de la piedra del tiempo. Cuando realizó una adivinación para Creacher, estaba simulando el efecto de aquel artefacto. Tras volver a su forma solitaria, Xie Weimin observó el río. Notó que las proyecciones del poder de Dormammu y el de la anciana, la guardiana de la tierra, colisionaban. Parecía ser solo un daño colateral. Dormammu ansiaba invadir la tierra de nuevo, pero el resultado probablemente sería el mismo que antes. La anciana, blandiendo la gema del tiempo, lo bloquearía. Era lo mejor. Con alguien distrayendo a los guardianes, Xie Weimin podía poner en marcha su plan. Como nunca se había enfrentado a ellos directamente, confiaba en que sus hechizos de ocultación engañarían a los monjes de la Orden de Hechiceros, pero dudaba de que pudieran engañar a la anciana. Al fin y al cabo, aparte de no haber trascendido el flujo del mundo, el poder de la anciana no era en absoluto menor que el de algunos de los demonios con los que Xie Weimin se había topado. Además, contaba con poderosos aliados. Byzanti es manejable. Xie Weimin no puede enfrentarla directamente, simplemente puede esconderse por un tiempo. Pero si aparece Eternidad, la cosa se complicará. Eternidad es la manifestación de la voluntad del mundo inferior, un tirano local típico. Como dice el refrán, ni siquiera un dragón poderoso puede doblegar a una serpiente local, y mucho menos Xie Weimin, que ni siquiera es un dragón poderoso todavía. La mañana en Nueva York transcurría como siempre, con el sol brillando como de costumbre. Dentro de Xiel, Coulson, que acababa de trabajar toda la noche, bostezó con una taza de café en la mano. Dim Dong, un nuevo correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Más trabajo y... Coulson suspiró y abrió su correo para ver qué nueva misión le había asignado el director Nick Fury. Señor Phil Coulson, para cuando vea esto, ya debería estar muerto. Entre la niebla, no puedo ver el rostro del asesino, pero veo en usted la posibilidad de venganza. Por lo tanto, lo siguiente es el pago por adelantado. Al desplazarse hacia abajo, se cargaron dos imágenes. La primera mostraba una daga clavada en el pecho de Coulson. El aura gélida que emanaba de la hoja congelaba su cuerpo y su alma. La silueta del asesino estaba borrosa, lo que dificultaba su identificación, pero se percibía un dejo de burla y desdén. El entorno le resultaba muy familiar, recordando vagamente el pasillo de una nave espacial en construcción, con el logotipo de Shield cerca. La segunda imagen mostraba a Coulson tendido en una mesa de operaciones, rodeado de personal médico y de investigación completamente armado. Un tubo con un líquido rojizo verdoso se inyectaba en su cuerpo. En la imagen fija, los dedos de Coulson estaban ligeramente curvados, como si se estuviera recuperando. En cuanto Coulson vio estas dos imágenes, su somnolencia se desvaneció. Independientemente de si los elementos de vida y muerte en las imágenes eran realistas, el mero hecho de que la nave espacial hubiera sido expuesta bastó para despertarlo por completo. Volvió a mirar el encabezado del correo electrónico. El remitente era Belmont White. Ese nombre nunca antes había aparecido en la memoria de Coulson, pero a partir de ese momento, lo recordaría para siempre. Con el correo electrónico en la mano, Coulson se dirigió al departamento técnico, donde el análisis rápidamente localizó el origen del correo. Queens Avenue, Queens, Nueva York. Tras informar a Nick Fury, Coulson dirigió un equipo de agentes de campo a su destino. La zona estaba acordonada por la policía, con agentes vigilando cerca de la cinta policial en la entrada.
Coulson se acercó, encontrándose con la mirada cautelosa del agente, y sacó su placa del bolsillo. CIA, este lugar está ahora bajo nuestro control. El agente no se apartó. Era un policía de Nueva York, no de la CIA. Coulson había previsto esta posibilidad. Cogió un teléfono y se lo entregó al agente. Al otro lado de la línea se escuchó un mensaje de audio sintetizado del superintendente de la policía de Nueva York de la zona. Tras oír las instrucciones de sus superiores, el agente se hizo a un lado, y Coulson condujo a su equipo a la cabina de adivinación, donde presenciaron la escena. Al entrar, la primera impresión de Coulson fue la limpieza del lugar. No había señales de forcejeo ni de fuga, ni siquiera manchas de sangre. Lo único que llamaba la atención era el cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre la pared, aparentemente clavado allí por algo. Capitán, hemos detectado a alguien intentando espiar la escena, se oyó la voz de un miembro del equipo por el auricular. Deténganlo. Coulson se giró y salió. Muchos asesinos intentan regresar a la escena del crimen tras asesinar a su víctima. Es una especie de trastorno psicológico. Ante la presencia de agentes profesionales, Creacher, que intentó escapar, fue rápidamente reducido. Coulson miró al hombre, aparentemente normal y aterrado, hizo un gesto con la mano y dijo: llévenselo de vuelta con el cuerpo dentro. Shiel, oficina del director. Según la investigación preliminar, el fallecido se llamaba Belmont White, huérfano, adivino y bastante conocido entre los adivinos de Keynes. Era conocido por su comportamiento excéntrico y realizaba un número variable de lecturas diarias. Basándose en la escena del crimen, las grabaciones de las cámaras de vigilancia y las declaraciones de los testigos, se determinó que la hora de la muerte fue entre las 3 de la tarde de ayer y las 7 de la mañana de hoy. Y Coulson describió el caso concisamente a Nick, pero mientras hablaba, Nick le entregó un documento. Al abrirlo, vio un informe forense urgente. Hora de la muerte y más de 7 días. Causa de la muerte: infarto de miocardio. Coulson no podía creer lo que veía. El grado de descomposición era, sin duda, demasiado alto, pero un infarto de miocardio era demasiado descabellado. La evidente rotura cardíaca y el patólogo forense también proporcionó una explicación clara. No había contracción muscular, derrame arterial ni hematoma subcutáneo en la zona de las heridas en el corazón y el pecho. Sumado a la evidente obstrucción de la arteria coronaria, la necrosis de las células miocárdicas y el daño hipóxico agudo en todos los órganos, la causa de la muerte fue, sin duda, un paro cardíaco repentino. En cuanto a la herida de arma blanca en el pecho, invisible a simple vista, probablemente se infligió post-mortem. Esta serie de conclusiones se basó en amplia evidencia, lógica rigurosa y un análisis impecable. Pero, si White murió hace 7 días, ¿quién apareció en público y ante las cámaras durante ese tiempo? Coulson, tu siguiente tarea es encontrar a la persona que se hizo pasar por el fallecido y determinar de quién obtuvo White información sobre el portaaviones espacial, dijo Nick, golpeando la mesa. Sí, asintió Coulson. Tras salir del despacho del director, Coulson se dirigió directamente a la sala de interrogatorios. Creacher, que apareció en el lugar de los hechos, podría ser clave. Gracias a las técnicas de recuperación de memoria de los agentes, Creacher confesó muchos hechos. Entre ellos, un incidente de su adolescencia en el que asesinó a un compañero de clase del que sentía celos y arrojó el cuerpo a un lago, pero el compañero negó haber matado a White. Creacher confesó que White había descubierto su secreto y que, efectivamente, tenía la intención de matarla, pero aún no había tenido la oportunidad de actuar. Ese día estaba fuera de la cabaña de adivinación para inspeccionar el lugar, pero fue arrestado de inmediato por agentes de Shield. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia cerca de la casa de Creacher, junto con los testimonios de su familia y su novia, corroboraron su historia. El rastro parecía haberse enfriado de nuevo. Coulson se puso de pie. Decidió examinar el cuerpo de White antes de que los agentes de campo terminaran su investigación sobre los asociados con la falsa White. La discrepancia entre el informe forense y la información disponible era demasiado grande. En la morgue, Coulson abrió un cajón y sacó el cuerpo de White. Quizás fuera solo su imaginación, pero la temperatura ambiente pareció bajar ligeramente después de que el cuerpo quedara expuesto al aire. Al observar el cuerpo, Coulson notó un grumo de una sustancia transparente y semigelatinosa en la frente de White. ¿Qué era? Coulson mantuvo una distancia prudente, observándolo durante un largo rato, pero no pudo llegar a ninguna conclusión. Tras notar ese detalle sospechoso, examinó las características del cuerpo comparándolas con el informe forense.
Aunque no era un profesional, pudo discernir detalles sencillos como el tono de la lividez cadavérica y la dirección de los arañazos y cortes. Tras un examen minucioso, Coulson no pudo más que aplaudir la ética y la meticulosidad del médico forense. No había encontrado ningún error ni omisión. Al no haber obtenido ninguna información nueva de valor, Coulson simplemente volvió a colocar el cuerpo en el cajón refrigerado y abandonó la morgue. Al amparo de la noche, con la ayuda de personal de inteligencia, los agentes de campo de Shield habían obtenido una lista de todos los clientes de White por diversos medios. Exceptuando a Creacher, que ya había sido capturado, los 22 restantes estaban dispersos por Keynes. Por seguridad y confidencialidad, los agentes, siguiendo los procedimientos internos de Shield, trabajaron en grupos de 3 y comenzaron a contactar a cada uno de los clientes de White. Sus acciones provocaron ondas invisibles por todo el mundo, extendiéndose hacia el cielo, penetrando las barreras del mundo y convergiendo en el cuerpo de Xie Winning. Observando el río de la vida, y confirmando que la relación entre Dormammu y el anciano aún no había terminado, Xie Winning continuó con sus acciones. Extendió la mano y recogió los restos de una persona fallecida, les infundió poder del destino y los arrojó de nuevo al río de la vida. Simultáneamente, solidificó una porción de ese poder en un libro, lo adhirió a una pieza de ajedrez y esperó a que la historia comenzara a avanzar. Era otra noche larga. Tras revisar toda la información disponible, Coulson se sentía algo cansado. Al ver el trabajo en el que no había avanzado, se levantó, preparándose para regresar a descansar. Coulson, que había invertido una fortuna en su coche clásico, giró el volante y se dirigió hacia Manhattan, Nueva York. Allí se alzaba un edificio de apartamentos para agentes de Shield, camuflado como residencia de empleados de Industrias Stark. El último kilómetro. De repente, el coche empezó a dar bandazos, con el motor funcionando de forma errática. Coulson sintió una repentina inquietud, frenó bruscamente y se detuvo a un lado de la carretera. ¡Pum! Con un fuerte estruendo, el coche perdió potencia y se detuvo. Coulson miró a su alrededor. Farolas tenues, calles desiertas. Su sexto sentido, afinado a lo largo de los años como agente secreto, le decía que algo iba mal. El peligro acechaba cerca. Clic. Coulson cerró el coche manualmente. Este coche clásico había sido modificado con cristales y revestimiento antibalas. En una situación desconocida, permanecer dentro del coche era sin duda más seguro que salir. Hola, soy Coulson. Estoy en Bell Street, en Tribeca, y parece que me han emboscado. Mi coche se ha averiado, necesito refuerzos, dijo Coulson con un brillo en los ojos. Al mirar más de cerca, vio un rastro de aceite que serpenteaba bajo el coche. Una fuga en el depósito de gasolina. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desbloqueó el coche, abrió la puerta de una patada y se lanzó hacia el arcén. Justo entonces, una vieja farola hizo cortocircuito. Al caer, saltaron chispas que encendieron los vapores de gasolina humeantes. En un instante, los vapores en llamas llevaron las llamas al suelo, propagándose hacia el vehículo. ¡Pum! Por pura casualidad, las llamas entraron en el depósito de gasolina con la fuga, y una explosión masiva envolvió el coche en llamas. Coulson, tendido en el suelo, sintió la onda expansiva de la explosión extenderse sobre él, golpeando las tiendas junto a la calle. Una sensación de ardor le recorrió la espalda. Las llamas de la explosión le habían tocado la piel. Coulson se puso en pie con dificultad, con una ráfaga de viento resonando en sus oídos. Por reflejo, dio un paso al costado, y una maceta lo rozó al caer al suelo. Parecía haber sido derribada por la onda expansiva de la explosión. Parecía una simple coincidencia. Pero los agentes no creen en coincidencias, y menos en una serie de ellas. Jadeando, Coulson sacó su pistola, escudriñando con la mirada los rincones oscuros. Un chirrido. Al instante siguiente, el tornillo del viejo letrero de GG se aflojó, y el sonido llegó a los oídos de Coulson. Justo cuando levantó la vista, el letrero de GG se desplomó, directo hacia él. Maldita sea. Esto va a terminar alguna vez. Coulson saltó a un lado, esquivando el ataque. Con señales de advertencia tan evidentes, un ataque tan simple resultó ineficaz contra un agente de élite como él. Justo cuando terminó de esquivar, Coulson oyó pasos. ¿Quién anda ahí? Coulson alzó su arma, apuntando hacia el sonido. A la luz de la luna, el callejón estaba vacío. Parecía una alucinación. ¡Bang! Sin mediar palabra, Coulson disparó. La figura en el callejón se volvió borrosa de repente, y una persona se abalanzó hacia un lado.
Pero calculó mal la dirección y la bala lo alcanzó en el aire, haciéndolo caer pesadamente al suelo. Al ver esto, Coulson disparó 3 tiros más. 2 al pecho y 1 a la cabeza. Si aún así lograba levantarse, Coulson tendría que aceptarlo. Tras eliminar al enemigo oculto, Coulson no se atrevió a bajar la guardia, apoyándose contra la pared hasta que llegaron sus compañeros. Los demás agentes llegaron rápidamente. Al fin y al cabo, el apartamento no estaba lejos, y el sonido de la explosión del vehículo se había oído desde allí. No se preocupen por mí, vayan a ver si está muerto. Coulson gritó. El agente caminó hasta el borde del callejón y examinó la figura. Muerto, no lleva explosivos. Coulson se acercó cojeando y examinó el cuerpo en el suelo. El rostro estaba borroso y tenía un trozo de metal incrustado en el pie, probablemente por la onda expansiva de la explosión del vehículo. También presentaba marcas de torsión en el tobillo, que debían ser el origen de las huellas que lo habían delatado. Tenía 4 heridas de bala evidentes, pero la cantidad de sangre era claramente preocupante. Era demasiado escasa. El difunto sostenía en la mano un pergamino con cubierta de piel de oveja y hierro fundido, con 3 engranajes de latón que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj incrustados en el lomo. La cubierta llevaba la inscripción El libro de las 7 calamidades, escrita en árabe. Llévenlo de vuelta al cuartel general, con cuidado, dijo Coulson a quienes lo rodeaban. En ese instante, un agente se acercó y le entregó un teléfono. Cuartel general. Coulson contestó. Una voz familiar resonó al otro lado de la línea. La viuda negra. Coulson, han robado en la morgue. El cuerpo que trajo antes ha desaparecido. Entendido, vuelvo enseguida. Tras colgar, Coulson se secó la cara, repasando mentalmente la serie de coincidencias. Si todas estas coincidencias habían sido orquestadas por este hombre muerto, ¿por qué podía ver los presagios? ¿Y cómo las había creado? ¿Qué estaba escrito en ese libro? Lleno de preguntas, Coulson, bajo la protección de otros, regresó al cuartel general de Shield. Tras ser atendido por el médico, le vendaron la parte superior del cuerpo. Según el médico, había tenido muchísima suerte. La onda expansiva de la explosión ni siquiera le había lanzado una sola piedra. Además, había tomado las mejores medidas de evacuación posibles, por lo que solo sufrió heridas leves. Coulson sonrió. No sabía si había tenido suerte o mala suerte. Después de vestirse, fue a la oficina de Nick, donde Natasha y Nick ya lo esperaban. Lo primero que vio al entrar fue la pantalla del ordenador frente a él y la imagen que parpadeaba y se repetía constantemente. ¿Alguien hackeó el equipo de vigilancia? Sin duda. Natasha pulsó el botón de pausa. La pantalla se detuvo entre los clips repetidos, con un ligero parpadeo negro. A juzgar por la técnica de hackeo, probablemente sea obra de la CIA, pero no podemos descartar que alguien esté usando sus identidades. Nick miró a los 2 agentes de confianza. ¿Qué opinan? Coulson permaneció en silencio. En lugares como Nueva York y Washington D.C., quienes más se hacen pasar por agentes de la CIA son miembros de SHIELD como ellos, pero es improbable que personal de SHIELD haya robado el cuerpo. Natasha tampoco habló. Hay muchas fuerzas en las ciudades cercanas al cuartel general de SHIELD, pero considerando quién podría hackear SHIELD y robar información, las opciones son muy pocas. Ella se inclinaba a pensar que la CIA era la culpable. Al ver que ninguno de los dos tenía ideas, Nick cambió la pantalla. En ella aparecía el libro que Coulson había traído. Nuestros expertos han realizado una evaluación preliminar, y los diversos elementos del libro se ajustan a las características de la cultura árabe del siglo XIX. Sin embargo, aparte del texto de la portada, el libro está completamente en blanco por dentro. Imposible. Interrumpió Coulson a Nick, mirándolo fijamente con un leve encogimiento de hombros. Director, estoy seguro de que hay texto dentro. Al ver la seguridad de Coulson, a Nick y Natasha se les ocurrió una idea repentina. Habían cambiado el libro. Si eso fuera cierto, SHIELD sería un auténtico coladero. Podían robar cadáveres de la morgue y cambiar pruebas cruciales que acababan de obtener. ¿Qué clase de agencia era esta? ¿Seguridad nacional? ¿Ataque y logística? Vamos a ver el laboratorio forense. El laboratorio forense al que se refería Nick estaba ubicado en el nivel B5 del Tri-Wing de SHIELD. Los pisos inferiores al B5 se utilizaban principalmente para albergar diversos objetos especiales, como el Tesseracto, uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Al no ser utilizados para experimentos ni pruebas a gran escala, estos objetos permanecían sellados en salas individuales, requiriendo verificación de ADN, iris y EEG para su apertura.
Por lo tanto, el nombre completo de la sala de identificación es, en realidad, Centro de Identificación de Materiales Especiales de Alto Riesgo. Sin previo aviso, Nick entró directamente al centro. El jefe del departamento correspondiente se acercó apresuradamente, con movimientos y expresión algo desconcertados. Tras echarle un vistazo, Nick se dirigió directamente a la sala de identificación que estaba en uso. A través de una mampara de cristal transparente de triple protección, dos expertos en identificación y técnicos realizaban un examen exhaustivo del libro de las 7 calamidades. Deténganse un momento, abran la primera página del libro, ordenó Nick por el micrófono. El experto en identificación hizo una pausa y, siguiendo las instrucciones, inclinó el libro hacia el cristal. Luego, con guantes blancos, pasó lentamente la primera página. Estaba en blanco. Nick frunció el ceño. El libro de la autodestrucción del ladrón. ¿Es este el resumen del libro? Preguntó Coulson de repente. Natasha se giró para mirarlo sorprendida. Ella tampoco vio nada. Sigue pasando la página, continuó Nick, con la mirada fija al frente. Pasó la segunda página y una diminuta escritura árabe, como hormigas diminutas, llamó la atención de Coulson. Las 3 leyes de la transferencia de la desgracia, dijo Coulson, mirando a Nick. Al ver que nos movía, escribió una palabra en el cristal. ¿Qué significa esto en árabe? El árabe de Coulson era bastante bueno, pero no lo suficiente como para traducir textos clásicos, especialmente antiguos, donde el significado de muchas palabras había cambiado con el paso del tiempo. Basándonos en el siglo XIX, esta palabra significa ocultismo, pero con una connotación ligeramente negativa, tendiendo a describir técnicas malévolas, similares al concepto de brujería en chino. El experto forense, especialista en lingüística, se apresuró a dar una explicación. Justo entonces, sonó el teléfono de Nick. Era una llamada del equipo Aukeye, enviado a buscar los cuerpos desaparecidos. Tras mirar al director del centro forense que estaba detrás de él, Nick dudó antes de contestar. ¿Cuál es la situación? Se han encontrado los objetivos, pero todos están muertos, en diversos accidentes. Cuénteme más. Aukeye hizo una pausa, como intentando ordenar sus ideas. El equipo contrario era un grupo de 3 personas. Descubrimos que estaban allí porque su equipo de comunicación pudo haber fallado, lo que les permitió acceder a nuestro canal de comunicación interno. Mediante el rastreo de señales y el posicionamiento por satélite, localizamos su posición y comenzamos el monitoreo en tiempo real. Se dirigían hacia Pensilvania en un camión refrigerado. Tras localizarlos, y basándonos en las conversaciones en su canal, dedujimos que su vehículo había sufrido una avería. El olor a gasolina era muy fuerte en el interior, el motor estaba al ralentí y la temperatura en el compartimento refrigerado iba en aumento. Tras el incidente, los 3 objetivos se detuvieron momentáneamente para esperar refuerzos, pero fueron embestidos frontalmente por un vehículo que circulaba a gran velocidad en sentido contrario. Este vehículo estaba siendo perseguido por la policía en ese momento. La comunicación con la policía confirmó que el motivo de la persecución era que el conductor era sospechoso de transportar contrabando. Durante la colisión, el camión frigorífico sufrió una pequeña explosión. El conductor falleció en el acto, mientras que los otros 2 escaparon de los restos. El vehículo que venía en sentido contrario chocó con un señuelo de carretera durante la colisión, y una rueda se desprendió, golpeando a uno de los objetivos supervivientes en la cabeza. El último objetivo intentó rescatar el cuerpo, pero fue aplastado por el ataúd suelto al abrir la puerta trasera y posteriormente se prendió fuego. He subido el vídeo del accidente al sistema interno. Nos dirigimos al lugar, que actualmente está bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública. Al escuchar esta descripción, Nick se imaginó una escena. Los agentes no creen en las coincidencias, pero cuando hay demasiadas, resulta sospechoso. ¿Cuál es el estado del cuerpo?, preguntó Nick. Aún no está claro. Gracias a nuestra firme intervención, el personal del Ministerio de Seguridad Pública no ha abierto ni movido el ataúd. De hecho, no podemos estar completamente seguros de que el cuerpo siga dentro, explicó Aukeye. Normalmente, estos asuntos deberían confirmarse antes de informar, pero esta vez era demasiado extraño. Aukeye sintió que, incluso por su propia protección, debía informar a sus superiores con antelación. De acuerdo, si hay alguna novedad, contáctenme directamente. Tras colgar, Nick miró el libro. Su intuición le decía que debía haber alguna conexión entre el libro y el accidente. Sin embargo, existe un problema. Actualmente solo Coulson puede ver el texto anterior. ¿Qué?
¿Dices que Coulson es de fiar? Lo siento, no existe la confianza absoluta en un agente. Nick reflexionó un instante y luego dijo. Natasha, lleva a algunos hombres a reunirse con Aukeye. Secretario York, prepara una cámara de contención de nivel 3. Aparte de eso, nadie puede salir ni comunicarse con el exterior hasta que se complete la traducción. Bajo la guía de Nick, la traducción del libro de las 7 calamidades transcurrió sin problemas. Tras traducir una sección, Nick buscaba casualmente una excusa, como querer reforzar su comprensión, para preguntarle a Coulson sobre el manuscrito original completo. Mediante este sencillo método, Nick pudo descartar en cierta medida la posibilidad de que Coulson hubiera ocultado deliberadamente el texto original. Coulson comprendió las intenciones de Nick y solo pudo repetir una y otra vez el texto en árabe del manuscrito original para demostrar su conocimiento. De hecho, ambos sabían que existían muchas maneras de burlar esta simple técnica de interrogatorio, pero por el momento era el único método de verificación. Coulson, ¿cuáles son los 3 elementos del arcano de transferencia de la perdición? 1. Contaminación equivalente. Por cada unidad de fatalidad transferida, la fortuna del lanzador disminuye al menos en la misma cantidad. 2. Causalidad creciente. El lanzamiento continuo conllevará costes exponenciales. 3. Reacción inevitable. El precio de engañar al destino recaerá finalmente sobre el lanzador. Coulson respondió sin levantar la vista. Prácticamente se había aprendido el libro de memoria. Al oír la misma respuesta, Nick alzó la vista y aplaudió. Bien, chicos, por hoy es suficiente. Ya pueden irse, pero es mejor que no abandonen la agencia. Mientras Nick caminaba hacia la puerta, Coulson se acercó trotando y susurró. Director, ¿han recuperado el cuerpo de White? Nick se detuvo y le dio una palmada en el hombro a Coulson. Has estado trabajando mucho últimamente. No tienes que ocuparte de esto. Vuelve a descansar. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. En Shield, en el salón del edificio, Coulson yacía en su cama, mirando al techo. Pensándolo bien, no debió haber hecho esa pregunta la noche anterior. Había sido demasiado sensible. ¿Sería por el cansancio que su pensamiento se había visto afectado? Con esta pregunta en mente, Coulson se quedó dormido. Una vez dentro de su sueño, a través de una misteriosa conexión, Xie Wimin comenzó a distorsionarlo. Decidió hacerlo porque, mirando hacia el futuro, Xie Wimin se dio cuenta de que si no continuaba ejerciendo influencia, debido a la autorreflexión de Coulson y la cautela de Nick, el libro de las 7 calamidades terminaría siendo solo uno de los objetos de Shield, sin mayor impacto. Dinalin sonó un sonido como el de una notificación de correo electrónico. Coulson abrió los ojos y se encontró en una tienda de adivinación, con White, ya fallecido, frente a él. ¿Qué día es hoy? Preguntó Coulson instintivamente. 16 de febrero. Si no ocurre nada inesperado, llevo 2 días muerto, dijo White con calma. El cuerpo de Coulson se tensó, y conceptos como posesión y resurrección le cruzaron la mente. No te preocupes, si tuviera esa habilidad, no habría muerto tan fácilmente. ¿Leer la mente? No, solo observación. Si no, ¿cómo podría adivinar el futuro? Creía que te basabas en tus superpoderes. Uno de los 3 elementos es que el coste de lanzar un hechizo aumenta exponencialmente. ¿Escribiste ese libro? No, pero proviene de la misma fuente. Entonces, ¿cómo conoces las palabras de ese libro y cómo sabes que lo he leído? Porque este es tu sueño. Dicho esto, el espacio circundante comenzó a colapsar, y el entorno se reconstruyó rápidamente, convirtiéndose en el apartamento de Coulson. Pósteres del Capitán América estaban pegados en las paredes, algunas cartas relacionadas estaban sobre la mesa y un pequeño colgante con forma de escudo estaba colocado en una esquina de la mesa. Coulson miró a su alrededor y volvió a mirar a White. Este es mi sueño, pero está bajo tu control. Es solo temporal. Realmente no esperaba que tu talento fuera tan grande. Lograste despertar tu espíritu con un solo contacto y absorbiste parte de mis restos. White abrió la mano y volutas de gas blanco fluyeron en su palma, formando gradualmente una figura familiar para Coulson. Esa sustancia gelatinosa. Estos son fragmentos de espiritualidad, restos que quedaron después de que el camino que seguí se derrumbara. Pero no te preocupes, solo absorbiste una pequeña porción de la energía positiva. Su influencia en ti pronto desaparecerá, continuó White. ¿Podrías explicarlo con más detalle? No lo entiendo, dijo Coulson. Antes de que el mundo naciera, existían ciertos seres con el poder de manipular las reglas. Los llamamos demonios.
La vida posterior a menudo imita o toma prestado de sus predecesores para obtener el poder de avanzar en el camino de la transformación. A estos seres los llamamos trascendentes, que buscan trascender el reino mortal. Tras el paso del tiempo, algunos caminos repetibles con un peligro relativamente bajo han sobrevivido, y el camino que recorrí es el camino de los celestiales. Para comprender mejor su propia condición, los predecesores dividieron este camino de los celestiales en niveles, un total de 4 rangos y 16 niveles. Antes de morir, probablemente estaba en el 4.º nivel, el del errante, intentando ascender para convertirme en una sombra de la lámpara. Obviamente, fracasé. Wite, como un maestro iluminador, impartió algunos conocimientos básicos a la persona que tenía delante. «¿Entonces por qué fracasaste?», preguntó Coulson. «Fracasar es normal, porque no tengo ni idea de cómo convertirme en una sombra de la lámpara. El tomo que poseo registra los 4 primeros niveles. El cubierto de polvo, el iluminado, el guardián y el viajero errante. ¿Hay un límite de tiempo para avanzar? Pareces bastante joven». «No, simplemente no tuve otra opción. Alguien me maldijo a muerte, y solo ascendiendo puedo encontrar el camino de regreso a la vida, así que me arriesgué». ¿Podría tu fracaso deberse también a la influencia de esas personas? Posiblemente, al morir me maldije a mí mismo, que mi cadáver, mis restos, estuvieran envueltos en desgracia y que tocarlos trajera mala suerte. En ese momento, Coulson se miró, recordando su terrible experiencia. «No te preocupes, no ataqué indiscriminadamente. Tenía una lista blanca», dijo Wite, dándole una palmadita en el brazo. Coulson sonrió. «Entonces, el atacante con el que me topé después fue quien te maldijo». «No necesariamente. Quizá quería robar mis restos, o quizá solo te vio difundiendo tu espiritualidad como un ignorante y quiso tomar un atajo», dijo Wite, dándole otra palmadita. Coulson notó que su cuerpo irradiaba una tenue luz blanca, como una bombilla. «Y no te preocupes, esto es por haber comido demasiado. Te enseñaré a solucionar este problema». Wite caminó hacia la puerta, mirando a Coulson. «Ahora, antes de desaparecer por completo, echemos un vistazo a Mansu». El pomo giró y la puerta se abrió lentamente. Ante él se extendía una vasta pradera y un bosque, con una vegetación exuberante y verde, pero sin sombras visibles. Arriba, numerosas nubes se arremolinaban y entrelazaban, creando imágenes difusas que se desvanecían de repente. En la abertura entre la pradera y el bosque, un pequeño hueco ejercía una atracción cautivadora, atrayendo a la gente irresistiblemente. Wite apretó una mano contra la de Coulson, señalando en una dirección. «No te pierdas. La naturaleza salvaje es más peligrosa de lo que imaginas, incluso la entrada del bosque». Siguiendo las indicaciones de Wite, Coulson vio insectos revoloteando en la pradera y figuras sombrías que se movían rápidamente. Muchos de ellos son descendientes de los perdidos. El precio de la impulsividad es convertirse en uno de ellos. Coulson intentó contar las figuras sombrías e insectos en el área frente a él para comparar la magnificación y estimar el número total. Sin embargo, descubrió que mirar fijamente a un solo individuo durante demasiado tiempo saturaba rápidamente su mente, disminuyendo drásticamente su atención y capacidad de razonamiento lógico. Incluso oía pitidos agudos y sentía las venas de las sienes hinchadas. Por suerte, esto desaparecía en cuanto apartaba la vista. Pero sin duda no podía estimar el número total, aunque estaba seguro de que la cantidad de individuos anómalos era asombrosa. En el área de poco más de 10 metros cuadrados que Coulson observaba, había al menos 50 individuos anómalos. «Señor Wite, ¿alguna vez hubo tantos superhumanos en la Tierra?». Coulson se cubrió la frente, sintiéndose ligeramente mareado por el esfuerzo mental. «Que yo sepa, no. Estos caminos en la Tierra están monopolizados por algunos. Muchos de los que aparecen aquí son individuos temerarios de otros universos y dimensiones», explicó Wite. «¿Monopolizados?». «Sí», suspiró Wite. «Los demás viajeros también son competidores. A algunos simplemente les gusta bloquear el camino a los que vienen después. Al menos por ahora, no lo han bloqueado, ¿verdad?». Consoló Coulson a Wite. «Tiene razón. Ha aparecido una grieta irreparable en la presa, lo que significa que está a punto de colapsar. Simplemente no viviré para verlo», respondió Wite con una sonrisa. Coulson se quedó sin palabras por un momento. La conversación había sido tan fluida que había olvidado que Wite estaba muerto. Crujido, crujido y se oyó un leve crujido. Coulson alzó la vista y vio cómo la estructura del pequeño apartamento se desmoronaba, se desvanecía y desaparecía en la inmensidad del refugio.
Una fuerza invisible disolvía su santuario. Señor Witte, exclamó Coulson. Witte también miró hacia el apartamento que se desvanecía, con un atisbo de melancolía en los ojos. Sigues siendo más de mi agrado, pero es una lástima que el tiempo se agote. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Oye, aún me queda suficiente poder para llevarte en un viaje a través del destino. Prepárate, esta es una oportunidad única. Coulson asintió, tranquilizándose rápidamente y despejando su mente de distracciones. Entonces, Witte tomó la mano de Coulson. Un estruendo resonó. El apartamento se hizo añicos, y los últimos rayos de luz cayeron sobre Witte, convergiendo para formar un camino de luz que iluminaba el futuro. Veamos qué es lo que más deseas prever. La luz y la sombra se transformaron, creando una escena tridimensional a su alrededor. Era un campo de hielo interminable, la luz del sol brillaba sobre el hielo transparente, esparciendo un brillo diamantino. Coulson estaba algo confundido, sin entender cómo había llegado al Ártico ni qué tenía que ver aquello con él. Justo entonces, el ahora desvanecido Witte señaló en la distancia. Parece que de verdad te gusta el Capitán América. Coulson miró en esa dirección y vio otra versión de sí mismo. Una figura se arrodillaba junto al hielo perforado, con la mirada fija en el equipo de elevación, los ojos llenos de una mezcla de emoción y preocupación. Dentro del equipo yacía un veterano que llevaba mucho tiempo inactivo. Su ropa hecha jirones y su rostro familiar daban fe de su identidad. Era el Capitán América Rogers, aunque ahora parecía la Bella Durmiente. El capitán está vivo, exclamó Coulson emocionado. ¿Es este un futuro real? Es una visión del futuro, así que probablemente sea real, pero no es seguro que llegue a ocurrir, dijo Witte desde un lado. Al oír esto, Coulson se concentró de inmediato, intentando ubicarse con los pocos puntos de referencia a su alrededor. En 1945, después de que el grupo de búsqueda de Howard Stark solo encontrara el Tesseracto, se creía que el Capitán América había muerto. Su cuerpo jamás fue recuperado. Sin embargo, esta visión le revelaba a Coulson que su ídolo, el hombre al que veneraba, seguía vivo, aunque ahora dormía profundamente bajo el hielo. Puedo encontrarlo, y los ojos de Coulson estaban fijos en la imagen, incapaz de apartar la mirada. Incluso parpadear era insoportable. Hasta que la imagen se desvaneció junto con el sueño. Uf. En el salón, Coulson despertó sobresaltado. Justo cuando se preguntaba si el sueño era real, notó un cambio en su visión. Todo a su alrededor emitía una extraña luz, muy tenue, pero Coulson comprendió que representaba su proyección espiritual. El ser cubierto de polvo, a través de una lente empolvada, vislumbró destellos de luz. Había entrado oficialmente en el reino de la espiritualidad. A medida que la turbulenta espiritualidad se calmaba, la escena se desvaneció gradualmente, pero Coulson sabía cómo regresar a ese estado. Inmediatamente, saltó de la cama, tomó una chaqueta que tenía al lado y salió corriendo. Iba a buscar al director Nick. La Bella Durmiente lo esperaba para despertarla. Tras informar, llegó a la oficina del director, abrió la puerta y encontró a Natasha y a Nick dentro. Director. El señor Rogers está vivo, exclamó Coulson. Nick arqueó una ceja. La cabeza calva de Chen Liang brillaba bajo la luz. ¿Qué pruebas tienes? Coulson rápidamente relató su sueño, incluyendo el hecho de que se había convertido en una persona corrompida. Entiendo cómo se siente, pero señor Coulson, no lo olvide, es un agente de élite. No deje que los sueños lo cieguen, enfatizó Nick. Coulson se atragantó, hizo una pausa y miró a Nick con ojos resueltos. Director, quizás pueda demostrarlo. ¿Quiere usar la magia de ese libro? Más le vale lanzarme un hechizo, de lo contrario no podrá convencerme. ¿Magia? Ja, ¿cómo es posible? No existe la magia en este mundo. Nick se recostó en su silla de oficina, observando a Coulson. Dado que el director lo había dicho, Coulson no tenía más remedio que intentarlo. Revolvió sus emociones, sintiendo el poder del destino. La palabra de poder del libro de las 7 calamidades. Intercambiaré mi cuerpo por esta calamidad. Su espiritualidad se transformó en una ola que envolvió a Nick. Sin embargo, no sucedió nada. Coulson permaneció inmóvil y torpe durante un rato, luego suspiró. Director, vuelva a descansar, dijo Nick con impotencia. Después de que Coulson se fuera, Nick tomó la taza de café de la mesa. Sorbió el café caliente y lo tragó. Cof, cof. De repente, se atragantó y el café le salió disparado por la nariz. Se atragantó.
Nick dejó la taza, buscó un pañuelo en la mesa y, al golpearse el brazo, la taza se le cayó. Natasha, por reflejo, intentó atraparla, pero el café salpicó a Nick. Maldita sea. Maldijo Nick, dándose cuenta de inmediato de lo que pasaba. Sin importarle su aspecto desaliñado, corrió hacia la puerta. Coulson. Coulson. Jefe. Coulson se ha caído por las escaleras. Nick se quedó paralizado. ¿De verdad había funcionado el hechizo? Tras experimentar personalmente el poder de la magia, Nick, después de una cuidadosa reflexión, finalmente aprobó la solicitud de misión de Coulson. Un aturdido y confundido Coulson condujo a 2 equipos directamente al Círculo Polar Ártico, buscando específicamente en el área entre el mar de Groenlandia y el mar de Barents. El cubo cósmico fue descubierto en esta región, y Coulson creía que Rogers y el cubo cósmico se encontraban en diferentes capas de hielo dentro de la misma zona marina. En el momento en que abordaron el avión y despegaron oficialmente, este libro se publica por primera vez en línea por 55H5. Toda la línea espacio-temporal dimensional tembló, y la enorme energía mareomotriz resultante entró en el cuerpo de Xie Wimin a través del intercambio de información. Xie Wimin miró hacia el futuro. En la línea temporal original, Rogers fue descubierto debido al cambio climático que adelgazó la capa de hielo y a los avances en la tecnología de exploración polar. Pero ahora, bajo la poderosa intervención de Coulson, el descubrimiento de Rogers inevitablemente se produciría antes del momento predeterminado. Este cambio en un punto crucial del tiempo le otorgó a Xie Wimin la mayor oleada de energía desde su llegada a este mundo. La fortuna y la desgracia se entrelazan. Al obtener una gran cantidad de energía, Xie Wimin también atrajo la atención de la anciana. Esta hechicera suprema había intentado viajar a través de incontables líneas temporales. Incluso había presenciado la muerte de Rogers atrapado bajo el hielo. Sin embargo, tales oscilaciones temporales y colapsos inesperados la volvieron aún más cautelosa. Además, a Xie Wimin no le preocupaba que la anciana revirtiera la línea temporal por la fuerza, porque los cambios ya habían ocurrido y las oscilaciones ya habían sucedido. Regresar a la línea temporal original no lo borraría todo. En cambio, generaría 2 cantidades igualmente grandes de energía, dándole a Xie Wimin una ventaja decisiva. Desafortunadamente, aparte de prestar mayor atención a figuras clave de la línea temporal, la anciana no tomó ninguna medida, lo cual se debía a que su principal objetivo seguía siendo seres dimensionales como Dormammu. Por lo tanto, para evitar llamar más la atención, Xie Wimin decidió mantenerse al margen por el momento. Desvió la mirada de Washington después de Cristo a Nueva York. Allí se encontraba una zona famosa. Era una de las áreas de la ciudad de Nueva York donde los cambios futuros serían más drásticos, y también un área poco frecuentada por los monjes y hechiceros del Templo de Nueva York. Se trataba de Hell's Kitchen. Ubicada en el oeste de Manhattan, Nueva York, Hell's Kitchen abarca aproximadamente 2,7 kilómetros cuadrados. Comprende 3 distritos principales: el North Side, el Central Side y el River Side. Internamente, es una mezcla caótica de facciones. El cártel irlandés, el cártel mexicano, la hermandad rusa, la mano, la sociedad pura y el imperio clandestino de Kingpin, todos entrelazados, sin que ningún grupo tenga una ventaja decisiva. Sin embargo, la única fuerza relativamente dominante es el cártel de Kingpin, que controla casi el 50% de Hell's Kitchen, aunque no ha logrado el control total de zonas clave como Docklands. La calle 50 Oeste es uno de los puntos de encuentro del cártel irlandés, la hermandad rusa y el cártel de Kingpin. Actualmente está bajo el control del cártel irlandés, cuyos negocios originales eran el contrabando y locales de entretenimiento clandestinos, como rings de boxeo clandestinos. Tras cruzar la puerta custodiada por 2 guardias armados, se accede al abarrotado ring de boxeo clandestino. No es un local de lujo. El interior está lleno de humo, e incluso el potente sistema de ventilación no consigue disiparlo por completo. En medio de la cacofonía, apostadores con los ojos inyectados en sangre gritaban hacia el ring, agitando sus boletos de apuestas como luces fluorescentes en una discoteca. En el ring, el presentador, micrófono en mano, animaba al público, mientras que detrás de él, los limpiadores limpiaban las manchas de sangre. Damas y caballeros. A continuación, un espectáculo gratuito. Demos la bienvenida a Iron Fist Jack para que comience su actuación. Con la voz del presentador, un hombre corpulento entró al ring por la izquierda, con los músculos abultados, los puños callosos y una cicatriz horizontal en la cara. El accesorio de esta actuación es, un inmigrante ilegal con una enorme deuda.
A la derecha del ring, un hombre pequeño y aterrorizado, de apenas 1,80 m de estatura, fue empujado a la fuerza al escenario. El gran señor Dandy promete que si dura más de 2 asaltos, su deuda de 500.000 quedará saldada. El hombre agitó las manos frenéticamente. No es cierto. Solo pedí prestados 50.000. Los vítores desde abajo ahogaron su explicación. A nadie le importaba cuánto había pedido prestado inicialmente. Jack negó con la cabeza. Chico, me aseguraré de que tengas una muerte rápida. ¿Cómo te llamas? Tendrán que escribirlo en tu urna algún día. Mundo Caslan, señor, ayúdeme, no quiero morir, dijo Mundo, retrocediendo una y otra vez, pero el ring le bloqueaba el paso. Jack sonrió con malicia mientras se acercaba. Calentar antes del combate real le ayudaría a rendir mejor. Relájate, no dolerá mucho. Exclamó, y un puñetazo silbó en el aire. Un potente gancho mandó a Mundo al suelo, con la mitad del rostro destrozado y los dientes ensangrentados saliendo disparados. Jack no tuvo piedad, se abalanzó sobre él, lo agarró del cuello y le propinó otro uppercut. De nuevo en el suelo, la vista de Mundo se le nubló, la cara cubierta de sangre y apenas respiraba. Como ya se había dicho, esto era solo un calentamiento entre combates. El derrumbe de Mundo no sorprendió a nadie. Ante aquel inútil, Jack no tenía intención de continuar. Lo echó del ring de una patada, se giró, levantó las manos y aceptó los vítores del público. En la penumbra de la arena, arrastraron a Mundo, medio muerto, y lo arrojaron a un rincón del almacén. En cuanto al médico, tratarlo en ese estado le costaría más que saldar sus deudas. El limpiador, por experiencia, calculó que el tipo no duraría más de 10 minutos. Pronto se desharían de él. Transcurrieron 10 minutos. Mundo seguía debatiéndose entre la vida y la muerte, murmurando frases incoherentes. Reconstruyéndolas, se podía distinguir. Doctor, Mundo necesita un doctor. Ya no quedaba ningún doctor, pero el susurro proveniente del más allá contenía una sola frase. ¿Qué estás dispuesto a dar para salvarme la vida? Todo lo que tengo. Como desees. Una oleada de poder se inyectó, activando por completo el cuerpo de Mundo y destrozando su cordura. Su cerebro, ya gravemente dañado y considerado una carga por su cuerpo, se redujo a 2/3. En su lugar surgieron músculos hinchados y explosivos, y carne deformada internamente. Su cuerpo se arqueó, sus huesos se estiraron y su forma se expandió rápidamente, transformándose de un hombre de 1,7 metros de altura en un superhumano. La colisión de las células provocó que su piel se tornara de un color púrpura intenso, haciendo que Mundo fuera cada vez más feo y aterrador. Transcurrieron 20 minutos más, y los drásticos cambios disminuyeron un poco. Mundo se había convertido en un gigante de 2,5 metros de altura. Mundo se curó solo y Mundo es médico. Mundo se puso de pie, una voz profunda y frenética emanó de su boca, sus ojos brillaron con sabiduría. Oye, ¿oíste eso? El guardia de seguridad del pasillo se giró y le preguntó a su compañero. Eran responsables de impedir que los apostadores irrumpieran en el salón de los boxeadores. Todo boxeador que se hiciera un nombre era un activo valioso para la banda irlandesa. ¿No? ¿Qué fue eso? Preguntó el compañero, girando la cabeza para ver una figura enorme en el pasillo tenuemente iluminado. Su cuerpo descomunal bloqueaba por completo el estrecho paso, por donde apenas cabían 2 personas. ¿Quién eres? El guardia sacó su pistola y apuntó a la figura sombría. El gigante dio 2 pasos al frente, adentrándose en la luz. Su piel de un púrpura intenso resultaba aterradora. Una lengua verde se movía de un lado a otro de su boca, rociando una espesa saliva medicinal por todas partes. Mundo, es un médico. Exclamó Mundo, dando un paso al frente y apartando al guardia de seguridad de un empujón, con la mirada fija en el ring. Jack había derrotado una vez más a su oponente, alzando los brazos en alto. La sangre le corría desde los nudillos hasta los antebrazos. Levantó la vista, cerró los ojos y escuchó los vítores de sus seguidores y los lamentos y maldiciones de algunos apostadores. Justo cuando Jack disfrutaba del momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró y se encontró con la mirada de Mundo. Antes de que Jack pudiera reaccionar, Mundo presionó el hombro del guardia con la mano derecha, impulsándose por los aires. Acompañado del grito del guardia por la fractura de su omóplato, Mundo se estrelló con fuerza contra el centro del ring. El estadio quedó en silencio. Los apostadores estaban confundidos. ¿Por qué subía otra persona después del combate? El anunciador estaba igual de desconcertado. Se acercó a Mundo. Señor, por favor, no suba al escenario innecesariamente.
Ante el enorme cuerpo, el anunciador se volvió mucho más educado, dejando de lado sus habituales palabrotas. No parecía alguien que trabajara en el boxeo clandestino. Mundo extendió la mano y apartó al anunciador con un empujón. Mundo cree que estás enfermo. Necesitas un médico. Así que aquí está Mundo. Mundo miró fijamente a Jack, acercándose a él. ¿Mundo? ¿El tipo al que maté de 2 puñetazos? Jack no podía creer lo que veía. De 1,7 metros de altura a 2,5 metros, la circunferencia de su cintura y brazos se había duplicado como mínimo. ¿Era posible un cambio así en media hora? Ni comiendo pienso para cerdos y con el poder de 9 dragones sería posible. ¡Pum! El anfitrión, que salió volando, se estrelló contra un conducto de ventilación y cayó pesadamente al suelo, gimiendo de dolor. El sonido sacó a Jack de su aturdimiento y alertó a los demás guardias de seguridad del ring. Alguien está causando problemas. Gritó alguien, seguido de un estallido cuando una bala impactó contra Mundo. La bala fue detenida firmemente por su piel dura y su complexión musculosa. A Jack se le erizó la piel. ¿Pelear contra alguien a quien las balas no podían penetrar? Esto lo superaba. Jack se giró para correr, pero tras dar un solo paso, un brazo fuerte lo agarró por el pecho desde atrás y lo detuvo. Estás enfermo, necesitas tratamiento. Dijo Mundo, alzando el puño. ¡Pum! El sonido del puñetazo fue como un estampido sónico. El enorme puño atravesó el pecho de Jack. La mano derecha de Mundo tanteó el interior de la cavidad torácica de Jack, luego agarró su corazón y lo arrancó, extrayendo el corazón agrandado junto con fragmentos de hueso rotos. Mundo ha curado al paciente. Gritó Mundo, mientras Jack se desplomaba ante él, sin esperanza de recuperación. ¡Bang, bang, bang! Sonaron disparos. ¡Loco! Es un loco. Gritó alguien. Las balas de pistola convencionales no podían penetrar la piel de Mundo. El fuego continuo era como restregarle la espalda. ¡Zas! Otro disparo. Esta vez, Mundo se tambaleó, abriéndose un agujero de 5 centímetros de ancho en su hombro. Los músculos se retorcían dentro, y en cuestión de segundos, carne nueva llenó la herida. Mundo levantó la vista y vio a un atónito Danny y a su guardaespaldas. El rostro del guardaespaldas también reflejaba incredulidad. Empuñaba una SWM-500, disparando munición de pistola 500 Magnum de alta potencia. A esa distancia, un solo disparo habría atravesado un escudo antidisturbios de la policía, y solo había abierto una pequeña abertura. No te quedes ahí parado, lárgate de aquí. Exclamó Danny, empujando al guardia y girándose para salir corriendo. Mondo recordó quién era ese tipo. Había sido él quien había decidido convertir 50.000 en 500.000 en medio mes. 50 y 50 no son lo mismo. Estás enfermo, necesitas un médico. El guardia disparó sin parar, y las 4 balas que quedaban en el cargador dieron en el blanco, pero eso no detuvo a Mondo. Al contrario, el estrecho paso tuvo un mayor impacto en él. Mondo es un buen médico. Los pacientes que atiende nunca recaen. Mondo intentó persuadir a Danny, que huía desesperadamente, con sus palabras, pero el otro hombre no tenía intención de recibir ayuda. Tras abrirse paso entre los escombros del pasadizo y llegar al suelo, Mondo se topó con hombres armados que ya estaban preparados. A diferencia de la situación anterior, esta vez nadie portaba pistolas. Todos llevaban rifles automáticos. Fuego. Una densa lluvia de balas alcanzó a Mondo, obligándolo a retroceder repetidamente. Ante tantos disparos, Mondo levantó las manos para protegerse los ojos, se inclinó para reducir la superficie expuesta de su cuerpo y recibió los impactos directamente. 10 segundos después, la mayoría de los pistoleros comenzaron a recargar. Las balas incrustadas en los músculos y huesos de Mundo valdrían un buen precio incluso vendidas como chatarra. En su cuerpo se podían encontrar varios kilos de balas. Mirando a Danny, que ya había huido lejos, y al creciente número de hombres armados, Mundo se giró y corrió hacia el borde de la calle, volcando vehículos y obstáculos a su paso mientras gritaba: «Mundo volverá». En su desesperada huida, los irlandeses no pudieron detener a Mundo. Especialmente cerca del territorio de Kingpin, era aún más imposible perseguirlo. Normalmente, se iría sin rencor, pero ahora, completamente armado, probablemente provocaría un tiroteo. El rostro de Danny era sombrío. Si Mundo simplemente hubiera intentado matarlo imprudentemente, habría sido más fácil lidiar con él. Pero ahora parecía que, aunque el hombre estaba loco, aún conservaba algo de juicio. Mierda. ¿De dónde se coló este tipo?
exclamó Danny, apretando los dientes con rabia. El cliente muerto, el ring de boxeo dañado, nada era fácil de manejar. Y esta vez, las cosas se habían descontrolado un poco. Sería difícil explicárselo a la policía. Vayan. Traigan unos lanzacohetes y dispárenle de nuevo si lo ven. Rugió Danny. En la red de túneles subterráneos de Hell's Kitchen, Mundo se apoyaba contra la pared de la tubería, jadeando pesadamente, esperando en silencio a que sus músculos expulsaran lentamente las balas. Durante este proceso, miraba fijamente la tubería de aguas residuales frente a él, perdido en sus pensamientos. Afortunadamente, Xie Wiming le había inyectado directamente la mutación de carne a Mundo. Si hubiera sido un procedimiento convencional como el de Coulson, habría muerto. Puede que Mundo ni siquiera pudiera entender los libros, o mejor dicho, más del 90% de la gente de Hell's Kitchen no podría entender libros llenos de metáforas. Al fin y al cabo, cuando se encuentran con palabras desconocidas, ni siquiera se molestan en buscarlas en un diccionario. Proyectar influencia en un lugar como este requiere un enfoque brutal. Céntrese en los números puros, sin manipulación de ningún tipo. Tras el alboroto en Hell's Kitchen, la información sobre Mundo se extendió rápidamente a varias facciones en menos de medio día. Nick, de Shield, examinó fotos de Mundo de dos épocas distintas. ¿Es la misma persona? Sí, basándonos en la información robada y su comportamiento, podemos identificarla como tal, respondió María. Son tiempos turbulentos. Nick se frotó las sienes, repasando al personal disponible. Coulson estaba buscando al Capitán América en el Círculo Polar Ártico y no regresaría en un tiempo. Aukeye y Natasha investigaban a fondo el robo del cuerpo. Nick sospechaba que otras organizaciones de inteligencia se habían infiltrado en sus filas. Sharon Carter cuidaba de su tía abuela, Peggy Carter, y gestionaba las comunicaciones con el personal del gobierno estadounidense. Marcus Jensen, con el equipo de refugio seguro y el soporte técnico, mantenía la red global de casas seguras. Victoria Hahn no estaba capacitada para manejar asuntos bajo tanta presión. Tras pensarlo mucho, parecía que solo quedaba una persona. María, ¿dónde está Melinda ahora? Preguntó Nick, levantando la vista. Según el cronograma de la misión, abordará un avión a Bahrein en 3 horas. Inteligencia ya ha informado sobre el posible descubrimiento de un mutante. María informó sobre la situación de Melinda May sin necesidad de consultar documentos. Esta era una de las principales habilidades del segundo al mando de Nick. Suspendan la misión. Cámbienla a investigar el incidente de Mundo. Quiero saber qué le sucedió para que se convirtiera en esto, ordenó Nick. Entendido. Grupo Kingpin, edificio Fisk. A través de un agente encubierto de la mafia irlandesa, Kingpin obtuvo un informe sobre Mundo presentado por Dan Nicole y Finn Coley. Capaz de resistir disparos a corta distancia y escapar ileso tras sembrar el caos en un ring de boxeo clandestino, es un individuo peligroso, dijo Kingpin, dejando el infieme. Jefe, ¿deberíamos eliminarlo? Preguntó Scarface junto a Kingpin, con sus 2 ojos electrónicos carmesí grabando la imagen de Mundo en su cerebro. No, eso es justo lo que necesito. Que los irlandeses se larguen de mi territorio, dijo Kingpin con ambición. Como desees, respondió Scarface en voz baja. Banda irlandesa, almacén Hudson, Docklands. Coley acababa de darle una buena reprimenda de Danny. Tan solo compensar a los clientes por sus muertes accidentales y conseguir que la policía de Nueva York hiciera la vista gorda les había costado una fortuna. Incluso para la banda irlandesa, sacar tanto dinero suponía un gran esfuerzo. El dinero no era el problema. Este incidente había plantado una bomba de relojería que inevitablemente estallaría cuando otras facciones lanzaran ataques. Además, el culpable no había sido encontrado ni llevado ante la justicia, un peligro oculto que dañaba gravemente la reputación de la banda irlandesa. Jefe, ¿qué dijo el anciano? Preguntó un subordinado con cautela a Danny. ¿Han encontrado al hombre, no, a ese monstruo morado? Danny apretó los puños. Esta vez había sufrido una gran pérdida. Los negocios de la banda estaban bajo control, y el cierre del ring clandestino de boxeo fue un duro golpe para él. Todavía no, pues date prisa y encuéntralo. Joder. Sois todos unos incompetentes. No podéis encontrar a semejante monstruo. Jefe, escapó al territorio de Kingpin, y el escuadrón de carniceros de Kingpin no nos deja entrar, maldita sea. Maldita sea. Rugió Danny, volcando la mesa que tenía delante y rompiendo botellas y frascos por todas partes. Tras desahogar su ira, Danny miró fijamente a sus hombres. Encuéntrenlo.
Voy a colgar su cabeza fuera del ring. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Pero ¿dónde estaba Mundo, por quien Danny estaba tan preocupado? Tras expulsar la bala, Mundo siguió la tubería de alcantarillado hasta el río Hudson. Este río estaba cerca de Hell's Kitchen, y era la zona de transporte marítimo más importante de Manhattan. El negocio de contrabando de la banda irlandesa prácticamente desembarcaba allí. En las turbias aguas del río, Mundo extendió la mano y atrapó una carpa, metiéndosela directamente en la boca. Tras unas pocas masticaciones, la engulló entera. Después de su mutación, Mundo poseía unas capacidades digestivas extraordinarias. Podía comer pescado crudo, o incluso basura, y aún así obtener una cantidad considerable de energía. En circunstancias especiales, Mundo podía incluso alimentarse filtrando plancton, aunque este método era relativamente ineficiente. En cuanto a la contaminación del río Hudson, era insignificante. Incluso en las zonas más contaminadas, no había ningún veneno en el cuerpo de Mundo. Paciente, 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 ¿dónde estás? Preguntaba Mundo de vez en cuando, captando con la nariz las moléculas de olor en el aire, buscando el paradero de Danny. Con la atrofia de las funciones cognitivas y de almacenamiento de su cerebro, algunas de sus capacidades sensoriales restantes habían mejorado considerablemente. Combinado con su nariz mutada, el olfato de Mundo era más agudo que el de un perro doméstico promedio, casi como el de un cerdo. Mundo encontrado. Su enorme cuerpo se agitó un par de veces, y Mundo miró hacia la zona del muelle, brillantemente iluminada a 500 metros de distancia, donde se encontraba su mayor almacén. Aprovechando el constante ir y venir de barcos en el río, Mundo se acercó sigilosamente al muelle. Nadie lo vio. Al fin y al cabo, nadie esperaría que un gigante como Mundo emergiera lentamente del lecho del río. El sentido común dicta que las criaturas grandes requieren una enorme cantidad de oxígeno, y sus enormes músculos aumentan la resistencia al agua, dificultando la natación. Por lo tanto, estos individuos generalmente no son buenos nadadores. Sin embargo, Mundo no actuaba con sentido común. Al encontrar un barco que acababa de descargar su mercancía, se ocultó bajo el muelle, observando a su objetivo a través de las rendijas de las tablas superiores. Tras una espera silenciosa, finalmente vio aparecer a Danny. Este instaba constantemente a sus hombres a seguir registrando el escondite de Mundo durante la noche. Mientras tanto, Danny también se comunicaba con Randolph Cassell, uno de los hombres de Kingpin, intentando persuadirlo para que le permitiera enviar un pequeño equipo a buscar a Mundo bajo la vigilancia del carnicero. Además, considerando que los hombres de Kingpin podrían haber encontrado ya a Mundo, Danny aumentó la recompensa. No pedía mucho. No le importaba el hombre, solo su cabeza. Sin embargo, Randolph lo ignoró. Las órdenes explícitas de Kingpin eran mantener una distancia prudencial al contactar con Mundo, y además, no lo habían encontrado. En las sombras, Mundo contaba en silencio el número de personas que entraban y salían del almacén. Tras la partida de otro convoy, se puso en marcha. Se deslizó sigilosamente hasta el muelle, su enorme cuerpo moviéndose con una increíble precisión muscular, emitiendo apenas un sonido audible y sin llamar la atención. ¡Zas! Mundo está aquí. Confiando en sus instintos musculares, Mundo aprovechó la disposición caótica de edificios y cajas en el muelle para acercarse al almacén. Sin embargo, aún los separaban unos 50 metros, y con las luces brillantes, era improbable que pudiera alcanzarlo al tacto. Rascándose la cabeza, Mundo estaba absorto en sus pensamientos. Su cerebro, del tamaño de un grano de maíz, no funcionaba, así que tenía que confiar en sus músculos para pensar. Con este pensamiento, se impulsó con la mano, sus dedos atravesaron una caja de madera delgada y frágil y tocaron un objeto afilado. Miró hacia abajo. ¿Eh? ¿Cómo es que hay un cuchillo de cocina? El hallazgo de cuchillos de cocina chinos en un muelle de contrabando en 2008 no fue particularmente relevante. Ese año, China exportó a Estados Unidos cuchillos por un valor total de $410 millones, una parte significativa de los cuales eran cuchillos de cocina. Según la normativa aduanera, cada cuchillo de cocina estaba sujeto a un impuesto del 8,7% más $42 y requería aproximadamente 45 días para su despacho. Incluso calculando el coste del contrabando, de unos $10 por cuchillo, el beneficio del contrabando de cuchillos de cocina podía alcanzar los $23 por unidad, sin tener en cuenta el tiempo ahorrado. Con este margen de beneficio y nivel de riesgo, algunos cuchillos de cocina comunes no valían ni siquiera lo que se consideraban cuchillos de cocina.
Desafortunadamente, el mercado de cuchillos de cocina chino seguía siendo relativamente reducido y estaba dominado en gran medida por diversos grupos chinos. El cargamento que Mondo descubrió inesperadamente consistía en cuchillos necesarios para las tríadas chinas de Hell's Kitchen, principalmente machetes y otros tipos de cuchillos. Eran perfectos para cortar y, como armas arrojadizas, aparte de ser algo pesados, no suponían ningún problema. Agarrando el mango de un cuchillo de cocina, el enorme hacha parecía diminuta en las manos de Mundo. Giró la muñeca, la sopesó un par de veces y se emocionó. Esto funcionaba. Mundo no podía usar armas de fuego convencionales. Ni siquiera le cabía el dedo en el gatillo. Honestamente, ¿acaso los diseñadores de armas no habían considerado las necesidades de Mundo? Pero ahora, había una alternativa adecuada. Un médico necesita un bisturí, exclamó Mundo, y se clavó varios cuchillos de cocina en el cuerpo. La piel se abrió al instante en que las hojas lo tocaron, dejando las aberturas justas para sujetarlos firmemente. El sonido metálico de los cuchillos al ser extraídos atrajo la atención de los que estaban cerca. Un pandillero se acercó para ver cómo estaba, y justo cuando estaba a punto de llegar, un cuchillo de cocina salió volando de la oscuridad. La hoja lo golpeó de lleno entre las cejas, la punta le cortó los huesos de la cara y se incrustó en el cráneo. ¡Pum! El pandillero se desplomó, con las extremidades temblando levemente antes de quedar inmóvil. Mundo, ahí viene. Mundo, tan emocionado como un niño, salió corriendo de detrás del contenedor, arrancando el cuchillo de carnicero de la frente del cadáver, y se lanzó hacia el almacén. Su aparición provocó el caos de inmediato. Los hombres armados entraron en acción, mientras Danny se replegó al almacén sin dudarlo, dando órdenes a los demás para que atacaran. Esta vez estaban bien preparados. Sus armas no eran solo rifles. Sin embargo, cuando un miembro de la banda levantó un lanzacohetes y apuntó a Mundo, un cuchillo de carnicero lo alcanzó primero, cercenándole el cuello. Con objetos arrojadizos como armas a distancia, la destreza en combate de Mundo se volvió aún más asombrosa. Chillando y tarareando su propia canción del Doctor Mundo, Mundo avanzó. En el camino, Mundo confió en sus instintos de combate para priorizar a todos los individuos en su campo de visión según su nivel de amenaza. Aquellos con armas grandes debían ser eliminados primero, mientras que los más pequeños, como pistolas, eran completamente ignorados. En el tiempo que tardó en recorrer 40 metros, 3 miembros de la banda ya habían desaparecido, desconociéndose su paradero. Los cuchillos arrojadizos de Mundo eran increíblemente precisos y, combinados con su fuerza, cualquier cobertura resultaba inútil. Con una velocidad inicial superior a los 130 mph, incluso un tronco de 30 centímetros de diámetro sería atravesado por el cuchillo. En ese momento, solo la puerta de hierro a prueba de explosiones ofrecía una mínima sensación de seguridad. Al ver a Mundo como un tigre entre ovejas, con su potencia de fuego pesada prácticamente destruida y las ametralladoras ineficaces, la puerta del almacén se cerró de golpe con estrépito. Danny empezó a pedir refuerzos. No esperaba que Mundo estuviera allí. Habían redistribuido a demasiados guardias y ahora contaban con pocos efectivos, apenas 20 o 30 hombres. En cuanto a los estibadores y la tripulación, estaban demasiado ocupados escondiéndose como para ayudar a los irlandeses que extorsionaban a todos los barcos. ¡Pum! La pesada puerta de hierro se cerró de golpe, y el polvo cayó de las vigas. Mundo estaba embistiendo la puerta. Con su fuerza física, una vez que cargaba, era incluso más poderoso que un ariete. ¡Pum! 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 Con cada impacto, la puerta se abollaba, el material se estiraba y el centro del impacto adquiría una forma similar a un hombro. El corazón de Danny latía con fuerza con cada golpe de Mundo. Finalmente, tras más de una docena de impactos de menos de 30 segundos cada uno, apareció una grieta en la abolladura y los 10 dedos de Mundo se hundieron en ella. Como si rasgara papel, destrozó la chapa. Danny se pegó a la pared, con los brazos temblando, observando impotente cómo la puerta blindada se hacía añicos con la carne humana. Aquí está Mundo. Tras abrir una gran abertura, Mundo asomó medio cuerpo, mostrando los dientes y gritando. Varias granadas volaron inmediatamente bajo él. Tras las ensordecedoras explosiones, el polvo y los escombros oscurecieron la vista desde la puerta. ¿Estaba muerto? ¿Estaba muerto? El sonido de la chapa desgarrándose resonó de nuevo. El rostro de Danny estaba pálido como la ceniza. Mundo seguía vivo y coleando. Jefe, ataquemos por la retaguardia. ¿Atacar? ¿A dónde? Danny respiró hondo.
Siendo el objetivo de ese monstruo, no había dónde esconderse en Hell's Kitchen. Irse era impensable. Allí era el tercero al mando de una banda, pero fuera no era nadie. Mátenlo. Yo mismo les daré otros 500.000. Gritó Danny, apuntando con su metralleta a la multitud temblorosa dentro del almacén. Usar el dinero para levantar la moral, inspirar valor y disipar el miedo es un método probado y efectivo. Sin embargo, esta vez, Danny no recibió muchos aplausos. No se puede ganar dinero si no se puede gastar. Danny apretó los dientes. Tenía que dar ejemplo para recuperar la moral por los suelos. Así que apretó el gatillo, disparando una ráfaga hacia la puerta. Miren. No es invencible. Antes de que terminara de hablar, una figura enorme cayó sobre él. Con un golpe sordo, Mundo pisoteó a Danny, aplastándole las piernas hasta convertirlas en una masa sanguinolenta. Mirando a Danny, que gemía demente, Mundo, como Jack, lo agarró por el cuello. 5 son 5, 10 son 10, 50 son 50, ¿entendido? Joder, entiende tu culo. Maldito monstruo. Danny empezó a maldecir sin parar, escupiendo sangre por toda la cara de Mundo. Viendo la falta de cooperación del paciente, Mundo levantó la mano y lo estrelló contra el suelo con fuerza. Danny fue zarandeado como un trapo, de un lado a otro. Con cada bofetada, partes de su cuerpo volaban por todas partes, y los demás pandilleros presentes apenas se atrevían a respirar. Medio minuto después, Mundo se detuvo. La parte de Danny que sostenía ya no era humana, más delicada que una albóndiga de carne de Chaosan. 5 son 5, 10 son 10, 50 son 50, ¿entendido? Preguntó Mundo de nuevo. Esta vez, nadie respondió. Mundo asintió satisfecho, levantó las manos. Mundo ha curado al paciente otra vez. Tras completar su tarea de autocuración, Mundo se dio la vuelta y se marchó satisfecho. Ahora, nadie se atrevía a detener a aquel monstruo púrpura, cubierto de sangre y acribillado a cuchilladas. Todos solo podían observar impotentes cómo abandonaba el muelle, rumbo a un lugar desconocido. 2 días después, la banda irlandesa, gravemente dañada, para preservar su vital fuente de ingresos en los muelles, no tuvo más remedio que consolidar sus fuerzas y centrarse en la defensa. En estas circunstancias, las zonas aledañas fueron casi completamente absorbidas por otras bandas, y la calle 40 Oeste, donde ocurrió la tragedia, acabó cayendo en manos de la Hermandad Rusa. El ring de boxeo clandestino comenzó las reformas, mientras que los establecimientos de usura reabrieron antes de lo previsto. Sin embargo, tras el incidente de Mundo, los tipos de interés de los préstamos volvieron a ser prácticamente usurarios. Al fin y al cabo, un aumento de 10 veces el interés en 2 semanas haría llorar incluso a los usureros. Al mismo tiempo, nadie obligaba a los deudores a subir al ring. Incluso los rusos tenían miedo. La reaparición de otro Mundo era insoportable para cualquiera. Mientras tanto, los hombres de Kingpin buscaban a Mundo por todas partes. Desde que mató a Danny, Mundo había desaparecido. La única certeza era que seguía en Hell's Kitchen. En la entrada de una tubería subterránea, Randolph abanicó el aire con un ligero gesto de disgusto, apartando el hedor que emanaba, y miró a Scarface a su lado. Hemos registrado la superficie. Si de verdad sigue en Hell's Kitchen, solo puede estar bajo tierra. Entendido. Esperen aquí, dijo Scarface, preparándose para descender al pozo. Tras entrar en la red de túneles subterráneos, Scarface activó la función de imagen térmica de su ojo electrónico. Conocía bien esta red. Si Mundo estaba allí, no tardaría en encontrarlo. Sin embargo, alguien lo vio antes que ellos. En una esquina de la red de túneles. Hola, Mundo, soy Melinda, vengo a ayudarte. Melinda les indicó a los 2 miembros del equipo que se separaran, mientras levantaba la mano derecha para indicar que estaba desarmada, para no provocar a Mundo. Mundo ladeó la cabeza, mirándola, con la nariz temblando de vez en cuando. Percibió un olor que odiaba, un aroma que le traía recuerdos. Como antiguo inmigrante ilegal, Mundo también había trabajado como contrabandista. De otro modo, no habría conocido a Danny. Sus experiencias pasadas lo hacían extremadamente sensible al olor de los agentes de la ley, y le repugnaba. Sin embargo, Mundo no era de los que atacaban indiscriminadamente. Era un buen médico, que solo actuaba contra sus pacientes. Al ver que Mundo no tenía intención de atacar, Melinda se acercó lentamente. ¿Podemos hablar? Mira, te traje unas rosquillas. Seguro que te gustan. Melinda sacó una caja de rosquillas y se las mostró. Eran las favoritas de los contrabandistas como Mundo.
Relativamente baratas, altas en calorías y con una excelente relación calidad-precio. La comida, en efecto, le gustaba a Mundo. Se rascó la cabeza calva, esperando en silencio a que Melinda se acercara. Justo entonces, uno de los agentes de SHIELD del grupo levantó repentinamente su pistola eléctrica especial. Apretó el gatillo. Una descarga de alto voltaje, transportada por el conductor especial del arma, se dirigió hacia Mundo, y el crepitar resonó por la red de túneles, propagándose a gran distancia. ¿Quién te ordenó disparar? Melinda quiso preguntárselo, pero era demasiado tarde. Atacado, Mundo contraatacó. Este mundo está enfermo. La gente ataca a otros sin piedad. El Doctor Mundo curará a toda la humanidad. Mundo sacó un cuchillo de cocina de su cuerpo y lo lanzó con todas sus fuerzas, atravesando el pecho del atacante. Ni siquiera un chaleco antibalas pudo resistir un cuchillo de carnicero subsónico. Fragmentos de metal estallaron dentro de su cuerpo, destrozando sus órganos internos. En ese momento, Melinda no tuvo más remedio que recurrir a la violencia. Dio 3 pasos a la vez, acortando la distancia con Mundo. En la red de túneles, mantenerse alejada de Mundo, blandiendo un cuchillo de carnicero, era más peligroso que acercarse. Al menos acercarse le permitía compensar con sus habilidades. «Estás enfermo», gritó Mundo, lanzándole un puñetazo a Melinda. Melinda, una agente de SHIELD de nivel 8, que se había ganado su reputación como caballero, demostró habilidades dignas de su título. Su excepcional visión dinámica captó la trayectoria del puño, su cuerpo describiendo una S en el aire. El puño rozó la ropa de Melinda, aterrizando en el vacío y esparciendo fragmentos de hormigón. Aprovechando la oportunidad, Melinda pisó el brazo de Mundo, impulsándose por los aires. Sus piernas trazaron un hermoso pero peligroso arco en el aire, apretando el cuello de Mundo. Melinda presionó su pantorrilla contra la carótida, elevando las caderas y volteando su cuerpo hacia atrás con fuerza. Una llave de triángulo de Jiu-Jitsu, diseñada específicamente para someter a un oponente más grande. Sin embargo, Mundo era demasiado grande, y la diferencia de fuerza entre ellos era abismal. Incluso después de que Melinda usara toda su fuerza, Mundo permaneció inmóvil. Sobresaltada, Melinda soltó las piernas, esquivando la mano extendida de Mundo, preparándose para esquivar. ¡Bang! Justo entonces, el agente restante abrió fuego. Una bala de gran calibre rozó la pantorrilla levantada de Melinda e impactó en la cara de Mundo. Debido al gran calibre de la bala, incluso un simple roce en la pantorrilla de Melinda le arrancó la mitad de la carne. La sangre salpicada de la herida de Mundo la corroía de inmediato. Al mismo tiempo, al verse frustrada su esquiva, Melinda quedó atrapada en las garras de Mundo, y su caja torácica crujió estrepitosamente, probablemente fracturada en varios puntos. El agente permaneció implacable, aparentemente indiferente a la vida de Melinda o a la suya propia, inmóvil y continuando el disparo contra Mundo. Algunas balas incluso alcanzaron a Melinda. Mundo se giró para mirar al agente, pensando: «¿Tu compañero también está disparando? Estás aún más enfermo». Apartó a Melinda de un empujón y se abalanzó sobre el agente. Una bala le atravesó el pecho en el aire, cayendo en la alcantarilla. Al instante siguiente, Mundo estampó al agente contra la pared, aplastándolo, y lo pisoteó 2 veces. Justo entonces, Scarface, que había acudido corriendo tras oír los disparos y la estática, apareció a la vuelta de la esquina. Mundo lo miró de inmediato. «Oye. No soy un paciente», dijo Scarface apresuradamente, notando la extraña actitud de Mundo. «Todos están enfermos». Sonrió Mundo. «Necesitas tratamiento. Todos están enfermos, así que tiene que haber casos graves y leves. Como médico, tienes que tratar primero a los pacientes graves», dijo la voz de Kingpin desde la cintura de Scarface. Levantó su comunicador, mostrando la imagen de Kingpin. «Pero Mundo solo ve a un paciente», rugió Mundo. «Yo te buscaré pacientes en estado crítico. Nosotros somos buenas personas, anteponemos a los demás. Estamos dispuestos a ser los últimos en ser atendidos», continuó Kingpin. Mundo parpadeó. Esta razón no parecía errónea. Al menos, no encontraba ningún fallo lógico. «Entonces ve con los pacientes leves que tienes delante. Cuando llegues conmigo, te daré una lista de tratamientos, Doctor Mundo». «Los pacientes te necesitan», lo persuadió Kingpin con sinceridad. «Tienes razón», dijo Mundo, abandonando su postura agresiva. «Son buenas personas, Mundo irá con ustedes». A lo lejos, en el suelo, Melinda, que debería haber estado mortalmente herida, aún se aferraba a la vida.
La carne de Mundo proliferaba, apoderándose de su cuerpo moribundo. El comunicador en su cintura se activó y el localizador de rescate se encendió. Torre Fisk. Esta es la guarida de Kingpin, con 58 pisos y una altura total de aproximadamente 260 metros. Los 3 pisos subterráneos albergan principalmente operaciones clandestinas, como una armería, una prisión privada y un laboratorio de síntesis de drogas. Los pisos 1 al 10 albergan la galería de arte de Fisk y restaurantes de lujo, que funcionan como centro de lavado de dinero y centro de intercambio de información, respectivamente. Los pisos 11 al 40 albergan algunos de los negocios legítimos de Kingpin, como el desarrollo inmobiliario y un centro de inversión financiera. Los pisos 41 al 50 son el centro de inteligencia e investigación, donde se prueban y mantienen los ojos electrónicos de Scareye. Los pisos 51 al 57 son la zona privada de Kingpin, también el lugar de reunión de sus departamentos especiales más importantes. El piso 58 es el centro de mando, el último piso, accesible solo para unos pocos elegidos. El helipuerto exterior es uno de los medios de transporte que Kingpin usa con frecuencia. Guiado por Scarface, Mundo subió en el ascensor privado al piso 41. Al abrir las puertas, vio a Kingpin, cuya complexión era casi tan grande como la suya, y a varios de sus subordinados principales. Uno de ellos, cuyo nombre era muy parecido al de Scarface, era Bullseye, el legendario mercenario al que Kingpin controlaba con dinero. Bullseye hacía girar un bolígrafo en su mano. Sentía curiosidad por Mundo. Como experto en proyectiles, Bullseye era conocido por su puntería infalible, capaz de eliminar a los enemigos más difíciles con los objetos más comunes. El hecho de que Mundo usara un cuchillo de cocina despertó inmediatamente su curiosidad. Bienvenido, doctor, dijo Kingpin, dando paso a los aplausos y mostrando a Mundo un gran respeto. El ambiente era muy entusiasta, lo que complació al obstinado Mundo, pero no dejó de recordar su misión. ¿Dónde están los pacientes de Mundo? Mientras hablaba, la mirada agresiva de Mundo recorrió a todos los presentes. ¿Quién quiere empezar? Bullseye se detuvo. Mundo lo presionaba, mientras que Kingpin permanecía impasible. Doctor, tenemos bastantes pacientes, pero ¿cómo distinguimos entre casos leves y graves? ¿Tiene algún método eficaz para ello? Preguntó Kingpin con una sonrisa. Mundo volvió a pensar, pero su mente se quedó en blanco, sus músculos comenzaron a temblar y, finalmente, logró recordar una escena. Era la escena en la que los miembros del equipo de Melinda le disparaban. Mundo decidió que esto sería el primer criterio de selección. Mundo odia a los traidores. Exclamó Kingpin con una sonrisa aún más radiante, aplaudió y 2 hombres trajeron a un tipo que ya había sido golpeado. Señalando al hombre con las manos fuertemente atadas, Kingpin dijo. Este tipo traicionó a su propio bando, filtrando información del grupo a otras bandas. ¿Acaso eso no es un caso grave? Por supuesto. Respondió Mundo, sacando un cuchillo de cocina de su cuerpo. El doctor Mundo va a empezar a atender pacientes. El hombre obligado a arrodillarse en el suelo entró en pánico y gritó. No he traicionado a nadie. No he traicionado a nadie. Mundo se detuvo y se giró para mirar a Kingpin. Cuanto más grave es la enfermedad, más reacio se es a buscar ayuda médica, dijo Kingpin con calma. Zas. En el instante en que Kingpin terminó de hablar, el cuchillo de cocina de Mundo salió volando. La hoja giró en el aire antes de decapitar al traidor. Una expresión de sorpresa y miedo se congeló en su rostro mientras la cabeza caía al suelo y rodaba hacia un lado. Aplausos. Kingpin aplaudió con fuerza. Un subordinado útil como Mundo era raro, especialmente uno que estuviera libre. Shield. El helicóptero aterrizó frente al centro médico. Los médicos llevaron a toda prisa a Melinda, que apenas respiraba, al quirófano. De camino, los médicos habían emitido varios informes de estado crítico, prácticamente una sentencia de muerte. Pero Melinda parecía estar luchando contra la muerte. Su corazón volvía a latir poco después de cada pausa, sus heridas no empeoraban y, tras suficientes transfusiones de sangre, sus niveles de sangre y oxígeno se estabilizaron gradualmente. Media hora después, Nick Fury llevó a María al quirófano, donde el Dr. Godwin los esperaba. ¿Cómo va la cirugía? Sigue en cuidados intensivos. Mai tiene múltiples fracturas, graves daños en órganos internos y una hemorragia abundante. Además de las 2 heridas de bala, todas son lesiones por aplastamiento. La doctora Ellen dirige al equipo para hacer todo lo posible por tratarla. ¿Cómo va el examen in situ?
Los otros dos agentes no tienen salvación. Según las pruebas en la escena, probablemente chocaron de frente con Mundo y murieron. Nick respiró hondo e hizo un gesto con la mano, indicando que podía irse. Godwin estaba a punto de marcharse cuando recordó algo. Director, ya tenemos los análisis y los resultados experimentales del tejido celular de Mundo. ¿Tan rápido? Nick se sorprendió un poco. Esos materiales solo llevaban un día en manos de los investigadores. Sí, porque todas las células del tejido se han vuelto inactivas y se han disociado. No importa cómo se cultivaron o conservaron, el resultado es el mismo. Inyectarlas directamente en el cuerpo humano solo causó fiebre alta y no tuvo ningún otro efecto significativo. El único tejido restante se encuentra congelado en la cámara de conservación, explicó brevemente el Dr. Godwin. Él estaba a cargo del proyecto clandestino de inmortalidad y resurrección de Nick, y en un principio creía que las células del tejido Mundo, con sus capacidades superregenerativas, acelerarían el progreso del proyecto. Sin embargo, los resultados fueron, en efecto, algo inesperados. La evaluación inicial del Dr. Godwin fue que aún no habían encontrado una o más sustancias esenciales para la supervivencia de estas células. Entiendo. Puedes volver a tu trabajo. Nick y María esperaron 10 minutos fuera del quirófano, pero la luz roja seguía encendida y nadie venía a darles ningún mensaje. Atareado como siempre, Nick tuvo que marcharse, dando instrucciones al resto del personal para que le avisaran en cuanto estuvieran disponibles los resultados de la cirugía. Sin embargo, la espera se prolongó durante 24 horas. Los médicos asistentes fueron reemplazados por un equipo completamente nuevo antes de que la cirugía terminara. La doctora Ellen, que había estado ocupada todo el día, no mostraba signos de fatiga. Solo sentía las manos algo débiles. ¿Dónde está el director? Debería estar en su despacho. De acuerdo, iré a buscarlo. Para agilizar el proceso, Ellen llamó directamente a Nick, ahorrándose el tiempo del infieme. ¿Cómo va la situación? ¿Se ha estabilizado el estado de Mai? Preguntó Nick. La buena noticia es que, por ahora, le han salvado la vida. La mala es que parece que se ha contaminado. A mi juicio, probablemente se trate de la sangre de Mundo. Nick hizo una pausa. Esto no era exactamente lo que había dicho el Dr. Godwin. Sé lo que le pasa a la doctora Godwin, pero es un poco diferente, directora. Venga conmigo. La investigación debe continuar. Ellen condujo a Nick hacia la unidad de cuidados intensivos y le explicó. Creo que la fuerza de voluntad podría ser un factor crucial. El cuerpo de Mai ha estado en constante recuperación. Por lo que he observado, sus propias células y su sistema inmunitario han evolucionado en el proceso de combatir la contaminación de carne y sangre. Después de salvarle la vida por un día, ahora puede defenderse en igualdad de condiciones y Ellen terminó de hablar y señaló a Melinda detrás del cristal de la unidad de cuidados intensivos, frente a Nick.